complicaciones microvasculares de la diabetes, ¿no? Déjenme un ratito, voy a compartir pantalla. Okay. Bien, ¿me avisan si se ve? Sí, sí se puede visualizar. Ya, ok. Muy bien, entonces, hoy día vamos a hablar de lo que son complicaciones microvasculares. El día viernes, sus compañeros van a exponer lo que son las complicaciones macrovasculares, ¿no? Esos son los temas que vamos a tratar ahora. Y básicamente lo que son las complicaciones microvasculares de la diabetes son aquellas que son derivadas de la afectación vascular de pequeño tamaño, o sea, todo lo que son vasos pequeños. En pacientes pueden ser con diabetes mellitus tipo 1 o con diabetes mellitus tipo 2. Pero estas complicaciones son características de la enfermedad, o sea, de la diabetes. Porque, por ejemplo, con el caso de las complicaciones macrovasculares, como vamos a ver el día viernes, que nos estamos refiriendo a la enfermedad coronaria, a la enfermedad cerebrovascular, puede ser también compartido con otras enfermedades como es la hipertensión arterial. Pero lo que son las complicaciones microvasculares son propias de la diabetes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de complicaciones microvasculares, tenemos que repasar algunos ensayos clínicos grandes, porque todo lo que son criterios diagnósticos, valores de control de la diabetes, tienen que ver con estudios que se han hecho anteriormente y de ahí se sacan las metas y los puntos de corte. En el caso de por qué es importante o cuál es la relación de la glicemia con las complicaciones microvasculares, se ha dado debido a los ensayos clínicos que vamos a ver. En el caso de la diabetes tipo 1, hablamos del estudio denominado DCCT, Diabetes Control and Complication Trial, en el cual se vio que la reducción de las concentraciones de glucosa en sangre con terapia intensiva de insulina demoró el inicio y desaceleró también la progresión de las complicaciones microvasculares y sobre todo lo que son las complicaciones neuropáticas, ¿no? Este estudio duró aproximadamente 6.5 años y hubo una reducción aproximada de 60% en el riesgo de retinopatía, de nefropatía y neuropatía diabética en el grupo que estuvo bajo tratamiento intensivo. O sea, el tratamiento intensivo era que les daban varios tipos de insulina, una insulina basal y varias insulinas en cada comida. Entonces, con la diabetes tipo 1 se demostró que usando una insulina mucho más, un tratamiento mucho más agresivo, se disminuían las complicaciones microvasculares, ¿no? Otro estudio dentro de la diabetes mellitus tipo 1 es que es el DPT-1, que en realidad se diseñó para ver si se podía prevenir la diabetes tipo 1. Como sabemos, es una enfermedad autoinmune, entonces lo que se quería hacer era prevenir esa enfermedad. Pero después de 4 años de observación, se vio que igual se podía presentar esta enfermedad y no tenía ninguna relación con ese tipo de prevención. Entonces, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, pues no hay una manera de prevenir la enfermedad. Ahora, en el caso de la diabetes tipo 2, que es la diabetes más común, que es la que vamos a ver siempre, tenemos el estudio UKPDS, que es el estudio más grande que tenemos sobre esto, en la cual se vio, igual, se comparó una terapia glicémica intensiva versus una terapia glicémica estándar o normal, y la población de este estudio fue de 3.497 pacientes, con un diagnóstico reciente de diabetes tipo 2, y se hizo un seguimiento largo de 10 años, en el cual se mostró que el tratamiento intensivo, que podía ser de varios tratamientos, utilizó sulfonilurias, metformina, insulina, con glicosiladas alrededor del 7%, tuvo una menor tendencia a estos pacientes a tener complicaciones microvasculares. Ahora, en el caso de los eventos cardiovasculares, como los infartos de miocardio y la muerte súbita, no se vio una reducción significativa, o sea, en cuanto a estadística. Se vio una reducción de casi el 16%, pero la P salió en 0.052, entonces no fue concluyente con respecto a lo que es macrovascular. En el estudio Advance se vio un total de 11.140 pacientes entre 60 y 69 años de edad. Igual se comparó el control glicémico intensivo versus el estándar, en la cual una reducción no significativa en la frecuencia de eventos macrovasculares, ¿no? Entonces, en lo que es eventos macrovasculares, los estudios no han sido muy concluyentes, pero, por ejemplo, en el caso del UKPDS, cuando se hizo un estudio de ampliación o haciendo un seguimiento más años, se vio que podía haber una mayor reducción en lo que son los eventos macrovasculares,
que en realidad los diabéticos tipo 2 fallecen de estas complicaciones. Y bueno, las microvasculares lo que más bien aumentan es su morbilidad, las complicaciones a largo plazo, pero usualmente un paciente diabético se va a morir usualmente de un infarto o de miocardio o va a tener algún complicación de tipo enfermedad cerebrovascular. Entonces, en esta figura, como pueden ver, lo que hacía la terapia convencional era tener glicosilados por encima de 7%. En cambio, una terapia intensiva tenía unos valores entre 6 a 7% y casi acercándose al 8%. Pero es de esta parte de donde se saca cuáles deben ser los valores meta en los pacientes diabéticos, que lo vamos a ver en otras exposiciones, pero que usualmente está por debajo del 7%. Hay otros estudios, como el DCCT, que también ya lo hemos mencionado, y otro estudio como el Kumamoto, que igual comparan tratamientos intensivos versus estándares. En esta diapositiva lo que vemos son las comparaciones de los diferentes estudios. Y si ven, si nosotros tenemos una terapia intensiva de la glicemia, si lo controlamos adecuadamente, las complicaciones microvasculares definitivamente van a disminuir en todos los estudios que hemos visto. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, pues todavía no se vio una disminución significativa, pero en la ampliación de estos estudios como el UCA-PDS, o sea, más años, se vio que había una disminución tanto de la enfermedad cardiovascular como de la mortalidad, ¿no? Lo que sí pasó en algunos estudios es que algunos pacientes tuvieron una mayor mortalidad con el tratamiento intensivo, pero eso fue debido a hipoglicemias, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando vemos la meta del paciente diabético. Entonces, acá nuevamente otro cuadro donde resumimos los estudios que les he mencionado, pero en conclusión, lo que quiero que se lleven de esto es que lo que demuestran los estudios es que si el paciente diabético tiene las glicemias controladas, las posibilidades de que tenga complicaciones microvasculares va a disminuir bastante. Entonces, por eso es una de las metas que tenemos que tener. En cuanto a la fisiopatología de estas complicaciones microvasculares, tienen que ver con varios mecanismos. Primero, el aumento del flujo de la vía de los polioles, el aumento en la formación de los productos finales de la glicación avanzada, la activación de la proteína sinasa C, el aumento en el flujo de la vía de la exosamina también, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la nefropatía diabética primero. El caso de la nefropatía diabética, pues es la principal causa de enfermedad renal crónica actualmente y también es la principal causa de trasplante renal. Aproximadamente lo vamos a ver entre el 20 y el 40% de los pacientes que tienen diabetes. Principalmente la nefropatía diabética se va a manifestar por la presencia de proteinuria, por la pérdida de proteínas por la orina. A medida que esto va empeorando, puede empeorar la función renal, es decir, puede haber un aumento de la creatinina y al final puede llegar a estadios en los cuales el paciente va a necesitar reemplazo renal, es decir, va a necesitar hemodiálisis o diálisis peritoneal. Esto se debe a que hay un engrosamiento de las membranas basales capilares y del mesangio en los glomérulos renales. Todo esto por las vías que hemos mencionado, debido a que hay una inflamación y un acúmulo de diversos productos en esa membrana, lo cual produce una glomerulosclerosis y a largo plazo insuficiencia renal. Normalmente se desarrolla aproximadamente tras 10 años de evolución de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, la diferencia entre la 1 y la 2 es que en el caso de la diabetes mellitus tipo 1 siempre vamos a saber cuándo ha sido realmente el inicio de la diabetes, porque debido a que su debut es muy florido, podemos saber exactamente en qué momento ha empezado. En el caso de la diabetes tipo 2, esto es muy difícil de encontrar porque muchos pacientes son asintomáticos. Entonces, recién a veces cuando tienen síntomas ya han pasado años de su diabetes. No podemos saber realmente cuándo ha comenzado. Entonces, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, puede presentarse en el diagnóstico. Entonces, de repente el paciente está debutando aparentemente con diabetes, pero ya tiene nefropatía diabética. Además, los pacientes que tienen nefropatía diabética también tienen un alto riesgo cardiovascular y son considerados como de muy alto riesgo tanto en las guías europeas como americanas. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que llegan a hemodiálisis ya tienen un alto riesgo cardiovascular y usualmente son pacientes que en los posteriores años fallecen de algún evento de ese tipo. En cuanto a la fisiopatología de la nefropatía diabética, lo que se produce en un primer momento es una hiperfiltración glomerular.
expansión también del mesangio, un incremento del espesor de la membrana basal glomerular y de la membrana basal tubular. Como había mencionado, si es que el paciente no se cuida adecuadamente, podría darse entre los 6 a 15 años de enfermedad. Aproximadamente el 20 al 30% de los pacientes diabéticos que presentan microalbuminuria podría lograr revertir la normoalbuminuria si es que esta no es muy severa. Y sobre todo si es que controlamos lo que es la glucosa, el colesterol y la presión arterial. Pero un grupo de estos pacientes pueden pasar de la microalbuminuria a la proteinuria. Y eso empeoraría su pronóstico. Cada vez que las proteínas atraviesan esta barrera glomerular, parte de ellas se van a excretar por la orina y otras también se van a reabsorber. Esto lo que va a hacer es que haya un acúmulo de sustancias en los podocitos y eso va a dañar aún más esta membrana. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para nefropatía diabética está la microalbuminuria, la hipertensión arterial, obviamente la glicemia alterada, la dislipidemia, el tabaquismo, algunos grupos étnicos y también los antecedentes familiares, aunque los antecedentes familiares es en una menor proporción, ¿no? Es decir, si por ejemplo son familias de diabéticos que han tenido problemas de nefropatía diabética, aumenta en algo el riesgo de que nuestro paciente pueda tener mayor probabilidad de ser nefropatía diabética, ¿no? Algo muy importante, y es algo que ustedes deben saber una vez que terminen la carrera, es cómo se hace el cribado de nefropatía diabética. El cribado se hace principalmente por la relación del cociente albúmina-creatinina en orina, que es muy sencillo, o sea, solamente con una muestra de orina se hace eso. Y es mucho más práctico, porque si le pedimos, por ejemplo, lo que es proteinuria de 24 horas, a veces los pacientes no lo reúnen como debe ser. Entonces, con esta realización de cociente albúmina-creatinina en una sola muestra es mucho más factible. Además de eso, tenemos que tener un valor de creatinina para poder hallar la tasa de filtración glomerular. Como les pongo acá, lo actualmente que se utiliza más como fórmula ya no es el Cockcroft Gold, sino es CKD-EPI, ¿no? Que esta calculadora pues lo pueden tener en su celular. Y con esto se puede hallar la tasa de filtración glomerular solamente con el valor de creatinina. Entonces, para el cribado necesitamos el cociente de albumina-creatinina y la tasa de filtración glomerular con la creatinina, ¿no? Debe realizarse anualmente este cribado a los pacientes que tienen más de 5 años con diabetes mellitus tipo 1 y a todos los diabéticos tipo 2 desde el momento del diagnóstico. Además, si digamos el paciente tiene micro o macroalbuminuria, debe haber sido comprobado en los últimos 3 a 6 meses. En cualquier estadio de la enfermedad, a mayor albuminuria hay mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal, mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Entonces, aquí es donde tenemos este cuadrito en el cual vamos a comparar. Tenemos aquí la relación de albúmina-creatinina, que puede ser menos de 30 es lo normal, de 30 a 300 se considera microalbuminuria y más de 300 se considera macroalbuminuria. Y acá tenemos lo que es la tasa de filtración glomerular calculada. Si es más de 90 puede ser normal o alta, de 60 a 89 se considera un grado 2, de 45 a 6, 3A, de 30 a 44, 3B, de 15 a 29 estadio 4 y en menos de 15 es un estadio 5. Entonces, el paciente podría tener una tasa de filtración glomerular de, yo qué sé, de 85, pero si tiene de forma persistente microalbuminuria, estamos hablando de una enfermedad renal crónica, porque ya hay un daño renal y este paciente debe recibir algún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, solamente donde está verde es donde el paciente pues no va a requerir mayor control, solamente su control anual, pero en el resto van a necesitar otro tipo de terapias. Entonces, en cuanto a cómo podemos prevenir que tengamos un paciente con nefropatía diabética, primero tenemos que ver los objetivos terapéuticos de la diabetes y los fármacos hipoglicemiantes, ¿ya? Entonces, habíamos hablado que todos los estudios nos dicen que entre más controlado esté el paciente, menos posibilidades de complicaciones. Entonces, el control glicémico intensivo que se acerca a la normoglicemia demuestra que se puede prevenir el desarrollo de enfermedad renal crónica y además, si digamos el paciente ya tiene la enfermedad, luego si nosotros controlamos su glucosa, lo que vamos a prevenir es la progresión.
Eso tanto es en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2 y es muy independiente el antidiabético que usemos, excepto por algunos fármacos que vamos a ver. Usualmente los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2 pueden tener más problemas de hipoglicemia. Entonces, por eso también hay que tener cuidado con el control glicémico intensivo. Si son pacientes que ya están en estadio 4 o 5, ahí más bien nosotros nos cuidamos más de las hipoglicemias, porque las posibilidades de que eso mejore a largo plazo son menores. Entonces, para eso, en este cuadro lo que les he puesto son las restricciones que tenemos de los fármacos, que vamos a revisar después, y cuándo ya no deben utilizarla, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la metformina, que es lo que más utilizamos, no se debe usar en pacientes que tienen creatinina más de 1.5 o con tasas de filtración glomerular de menos de 30, porque aumenta su riesgo de producción de acidosis metabólica. Entonces, no le pueden dar metformina a un paciente que está en hemodiálisis o que está en diálisis peritoneal. Eso es un error muy grave, porque ya les estoy diciendo que metformina no se puede utilizar en esa tasa de filtración glomerular. De igual forma con el resto de medicamentos. ¿Ya? Eso es para que lo revisen con tranquilidad cuando les pase las diapositivas. Ahora, hay dos fármacos que son relativamente nuevos, pero que son muy importantes en el caso de la enfermedad renal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos fármacos, que son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, los inhibidores de GLT2, y los agonistas del receptor de GLP-1, son fármacos que han demostrado tener un efecto nefroprotector, ¿ya? Por diversos mecanismos, puede ser por la reducción de peso que presentan estos fármacos, también disminuyen la presión arterial, disminuyen la presión intraglomerular y la albuminuria. Entonces, las guías actuales recomiendan que si un paciente tiene problema de nefropatía diabética, aparte de la metformina, que es el tratamiento de primera línea, se le agregue cualquiera de estos dos medicamentos para mejorar su pronóstico renal. Ahora, el otro punto es el control de la presión arterial y el tratamiento antihipertensivo. Usualmente, en forma general, se recomienda que la presión esté por debajo de 140/90 para disminuir la progresión de enfermedad renal crónica. Ahora, en cuanto a la meta de presión arterial, puede ser muy variable. Las guías CADIGO, las últimas, que son del 2021, recomiendan que, igual, que la presión sea menos de 140/90 en diabetes con enfermedad renal crónica sin albuminuria patológica y menos de 130/80 si la albuminuria está por encima de 30. O sea, estamos hablando de una microalbuminuria. Entonces, si el paciente ya tuviera algún daño renal, tendríamos que ser un poquito más exigentes con la presión. Y otra cosa muy importante, si tenemos un paciente diabético que tiene enfermedad renal crónica, los fármacos de elección son los YECAS o los ARA2, o sea, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y ambos grupos de medicamentos lo que hacen es mejorar el pronóstico a largo plazo del paciente, porque lo que hacen es actuar como un nefroprotector. En el caso de la enfermedad renal crónica, de la nefropatía diabética, es una enfermedad que está en constante estudio. Como les digo, recientemente, hace unos años, es que se ha aprobado el uso de inhibidores de GLT2 para esta patología. Y en estos últimos años también se está hablando mucho de lo que es la finerenona. Este fármaco ya ha demostrado en estudios que puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y también puede disminuir la progresión de la enfermedad renal. Entonces, hay que tener mucha atención con este fármaco porque probablemente en los siguientes años todavía se vaya a escuchar más de él. Pero se lo estoy poniendo aquí para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Es algo que recién está saliendo estos años. Entonces, en general, las recomendaciones que tenemos que tener en pacientes con enfermedad o nefropatía diabética. Primero, el paciente tiene que dejar de fumar, porque eso aumenta su riesgo. La reducción de peso es sumamente importante. Y en diabéticos obesos, esa pérdida de peso puede hacer que disminuya su proteinuria. Ejercicio regular, que también controla la presión, controla la dislipidemia. Evitar todos los fármacos nefrotóxicos, como los contrastes yodados, los AINES, los aminoglucósidos.
Suspender la metformina en algunas situaciones de riesgo, por ejemplo, cuando vamos a usar contrastes yodados, por el riesgo de la acidosis metabólica, y adecuar los antidiabéticos a la enfermedad renal del paciente, ¿ya? O sea, si el paciente empieza a tener enfermedad renal, hay que empezar a usar los medicamentos adecuados. Y no nos olvidemos que dentro de los antidiabéticos tenemos que utilizar los inhibidores de GLT2, los antagonistas de GLP-1, ¿ya? Bien, ahora veamos lo que es la retinopatía diabética. Y la retinopatía diabética actualmente es la principal causa de ceguera en pacientes que tienen entre 25 y 74 años de edad. Esta pérdida de visión puede ser en primera instancia resultado de una retinopatía diabética progresiva, pero usualmente la mayoría de pacientes son asintomáticos en las primeras fases. Entonces, por eso, antes una de... Entonces, Aló, doctora. ¿sí? Una pregunta, doctora. Yo quisiera saber los signos de alarma para una persona diabética. ¿Cuáles son los signos de alarma? Porque muchas personas a veces no lo sabemos, nada más hasta ahorita. O sea, signos de alarma en diabéticos pueden ser muchos. Primero, propios de la enfermedad, pues si hay baja de peso, si hay poliuria, polidipsia, si el paciente está con náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia, podría estar indicando que puede haber una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. Pero en complicaciones crónicas, pues signos de alarma puede ir desde una herida purulenta en el pie hasta dolor en epigastrio que puede indicarnos un infarto agudo de miocardio, hasta una pérdida súbita de la visión por un desprendimiento de retina. Entonces, los síntomas en los diabéticos pueden ser muy larvados e igual significar enfermedades graves. Pero cualquiera de esos síntomas que les estoy mencionando son algunos síntomas que tenemos que tener cuidado. Pero desgraciadamente el diabético puede enfermarse de casi cualquier cosa. Ok, bien, continuando con lo que es la retinopatía diabética, después de 20 años más o menos de diabetes tipo 1, el 99% de los pacientes y el 60% de los que tienen diabetes tipo 2 tienen algún tipo de retinopatía, ¿no? En el caso de los diabéticos con más de 30 años de enfermedad, casi el 1.6% ya tienen ceguera total. Aproximadamente en los pacientes con diabetes tipo 2, 60% exhibirá retinopatía no proliferativa después de 16 años. Entonces son complicaciones que se dan con el tiempo, ¿no? Pero los factores que están asociados son la duración de la diabetes, nuevamente el grado de control de la glicemia, la hipertensión, la dislipidemia. Está asociado esta enfermedad con la nefropatía diabética. Usualmente pueden ir de la mano ambos. Aunque en el caso de la susceptibilidad genética, es un factor que tiene mucha menos influencia. ¿Ya? Es mucho más importante el resto, como el grado de control glicémico. Entonces, la retinopatía diabética, como de repente deben haber revisado en oftalmología, se divide en no proliferativa y en proliferativa. En el caso de la no proliferativa, lo que se encuentran son microaneurismas, hemorragias, exudados y edema retiniano. En este caso, la pérdida de visión se puede dar por edema macular diabético, ¿no? Que puede estar en cualquier fase de la enfermedad. Como vemos el fondo de ojo, donde se pueden ver las características que les he mencionado. En el caso de la retinopatía diabética proliferativa, hay un crecimiento de nuevos capilares y de tejido fibroso dentro de la retina y hacia el interior de la cámara vítrea. Ya, usualmente el paciente pierde la visión en estos casos cuando hay una hemorragia vítrea o cuando hay un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la valoración clínica de esta complicación? Se debe hacer un examen ocular completo con dilatación de la pupila, de preferencia por un especialista, o sea, por el oftalmólogo, en el momento del diagnóstico en los diabéticos tipo 2 y en los primeros 5 años en el caso de la diabetes mellitus tipo 1. De igual forma que la nefropatía diabética, esto se da porque no sabemos cuánto tiempo el paciente con diabetes tipo 2 tendrá la enfermedad. Y el seguimiento posterior debe ser bianual en los pacientes que no tienen evidencia de retinopatía diabética y que tienen un buen control metabólico, o sea, que tienen una glicemia controlada, ya que en estos casos no hay tanto riesgo de retinopatía diabética, pero será más frecuente si es que el paciente no tiene un buen control glicémico.
Ahora, las pacientes mujeres que quieren embarazarse y tienen diabetes mellitus tipo 2 tienen que hacer una valoración antes de embarazarse o si no durante el primer trimestre de la gestación, debido a que la retinopatía empeora durante la gestación. Entonces, lo ideal es que este cribado se pueda hacer por un oftalmólogo, un optometrista, para que tengamos también fotografías de fondo de ojo y se pueda hacer una valoración adecuada. Entonces, en esta tabla lo que vemos son los tipos de lesiones y el nivel de prioridad con los que debería ser visto por un oftalmólogo. Eso ya lo deben haber visto en oftalmología, ¿no? Ok. En cuanto al tratamiento, es muy importante del lado de endocrinología que tenga un control glicémico adecuado y que también tenga un control de la presión arterial, porque son factores de riesgo que podemos controlar. Además de eso, también se ha visto que la terapia para las dislipidemias podría ayudar en algo la retinopatía diabética, sobre todo en el caso del uso de fenofibrato, que un estudio nos decía que podría disminuir la progresión de retinopatía diabética. Además de eso, también algunos estudios nos indicaron que las estatinas podrían también disminuir la posibilidad de que haya un edema macular, pero todavía no hay unas conclusiones muy claras. Aparte de esto, del lado oftalmológico, pues se puede dar el tratamiento de fotocoagulación, el tratamiento quirúrgico, si es que es necesario, o el uso de antiangiogénicos, como el bevacizumab o los esteroides que se colocan intraocular. Y con eso lo que se trata de hacer es disminuir la progresión, básicamente, ¿no? Entonces, esas son todas las opciones terapéuticas que tenemos en retinopatía diabética, pero nuevamente es muy importante que el paciente tenga una glicemia controlada, una presión arterial controlada y que no tenga dislipidemia o en todo caso que esté siendo tratada. El resto del tratamiento es propio ya de la especialidad de oftalmología. Ok, y como tercera complicación microvascular tenemos la neuropatía diabética, que probablemente también ustedes lo vayan a repasar ahora que están haciendo neurología. Pero dentro de todas las complicaciones microvasculares, esta es la más frecuente. Además de eso que causa bastante invalidez, debido a que puede presentar dolor, pérdida de movilidad y a largo plazo, si no es controlado, esto ayuda a que el paciente pueda tener amputaciones, sobre todo en miembros inferiores. El desarrollo de esta complicación nuevamente está relacionado con la duración de la diabetes y también con el control de la glucosa. También otros factores son el índice de masa corporal y el tabaquismo. También esto puede estar asociado a algunas otras enfermedades cardiovasculares, a la hipertrigliceridemia y también a la hipertensión arterial. Por eso es importante controlar todos esos factores en un paciente diabético. Entonces tenemos estas formas de neuropatía diabética. La polineuropatía simétrica distal, la mononeuropatía focal con afectación de nervios periféricos o craneales, la mononeuropatía múltiple, las polirradiculopatías y la neuropatía diabética autonómica, ¿no? Entonces, no solamente es la clásica, que es la simétrica distal, puede presentarse de diversas formas. En el caso de la más conocida, que es la polineuropatía distal simétrica, pues es la forma más común que tenemos de neuropatía diabética y se debe a una pérdida de la función. Es de los axones en los miembros inferiores principalmente. Entonces, lo que pasa es que hay unos síntomas que parecen un patrón de media o de guante. Esto se da debido a que hay una demora en la conducción nerviosa, tanto sensorial como motora, de estos nervios periféricos. En algunos casos, hasta es posible que el paciente pueda tener ausencia de reflejos. Entonces, esta afectación usualmente es bilateral, simétrica, y también está asociado al letargamiento de la percepción de vibraciones. Además de ello, cuando hay una falta de adecuada nervación de los pequeños músculos del pie, lo que va a hacer es que hay una deformidad de los pies, se vuelven como en garra. Y si se han visto algunos pacientes diabéticos de larga data, sus pies son diferentes, ¿no? Tienen una disminución de los músculos. Los pacientes que tienen esta patología lo que van a presentar es dolor, hiperalgesia y una pérdida progresiva de la sensibilidad térmica y dolorosa. Principalmente puede ser sensibilidad propioceptiva, vibratoria y táctil, ¿no? A predominio de miembros inferiores, ¿ya? Pero también se puede dar en miembros superiores.
Además de eso, en fases avanzadas, como les había mencionado, puede producirse una pérdida axonal motora, por lo cual el pie del paciente, sus extremidades van a empezar a tener problemas artropáticos. Y esta enfermedad se llama artropatía de Charcot. Entonces hay un colapso del arco de la planta del pie y es una de las presentaciones más típicas. Ya es una neuropatía mucho más avanzada. En cuanto a las mononeuropatías focales, pueden ser craneales y típicamente se pueden presentar en afectación de tercer y sexto parte craneal. Puede presentar cefalea frontal, periorbitaria, acompañado de tosis o diplopía. Usualmente son de buena evolución, en unas semanas desaparecen. En cuanto a las que son periféricas, las más frecuentes pueden ser el mediano y la del peroné. También puede presentarse como una poliradiculopatía, que usualmente la localización es lumbar, afectando sobre todo L2, L3 y L4. Esta patología se denomina amiotrofia diabética. Entonces hay un dolor de inicio brusco, localizado en el miembro inferior, que se puede prolongar hasta 24 meses, también acompañado de pérdida de fuerza. En cuanto a la neuropatía autonómica, en este caso, esta alteración puede dañar múltiples órganos, desde la parte cardiovascular, en la cual el paciente puede tener problemas tanto de taquicardia como de bradicardia y problemas de hipotensión, como en otras partes como el sistema gastrointestinal, en la cual el paciente puede tener náuseas, vómitos, si es que tiene gastroparesia diabética, o problemas de constipación y diarreas recurrentes. Además de eso, también puede afectar todo lo que son los nervios que controlan la vejiga y puede darse una vejiga neurogénica de origen diabético, en el cual el paciente, al no tener una vejiga que se pueda contraer, tiene una mayor posibilidad de tener itus a repetición y a largo plazo esto puede empeorar su función renal. También a nivel gonadal, el paciente puede presentar disfunción eréctil, debido a esto también, la neuropatía autonómica, que se va a diferenciar de la variedad psicogénica en que la disfunción eréctil por la diabetes es una patología que es constante. Entonces, es una enfermedad también muy común, un síntoma muy común en pacientes diabéticos. En cuanto a la valoración clínica o cómo llegamos a este diagnóstico, recuerden que la neuropatía diabética siempre es un diagnóstico de exclusión. O sea, si es un paciente con estos síntomas, siempre tenemos que tener en cuenta otras enfermedades asociadas a neuropatía. A todos los pacientes diabéticos se debería hacer una detección de neuropatía diabético en el momento del diagnóstico y posteriormente hay que hacer una evaluación anual. Entonces, no es necesario hacer grandes exámenes como una electromiografía, simplemente hace con el examen físico. Se debe haber una inspección de los pies, viendo principalmente si hay deformidades, si hay sequedad cutánea, si hay callos, si hay algún tipo de heridas. Además de eso, también se tiene que ver el reflejo aquileo, la sensibilidad vibratoria con diapasón, también la exploración con monofilamento. Un monofilamento es un instrumento que tiene una cierta cantidad de gramos y en las cuales nosotros tenemos que evaluar la planta del pie del paciente para ver si hay sensibilidad o no. Y en el caso de lo que son los estudios electrofisiológicos, no se recomienda de forma generalizada, no es para todos los diabéticos, solamente se van a dar en algunos casos que son atípicos. Y obviamente esto tiene que ser primero evaluado por el neurólogo. En cuanto a su tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento que damos para neuropatía diabética básicamente es para calmar los síntomas porque la recuperación del daño nervioso ya no se va a dar. Entonces es importante, de igual forma que con la retinopatía y la nefropatía, la glicemia esté controlada para evitar su aparición y cuando una vez ya esté dado, para evitar la progresión de la enfermedad. Pero no lo vamos a recuperar. En algo va a retrasar lo que es la enfermedad en los diabéticos tipo 2. En los diabéticos tipo 2 es mucho más común que haya esta complicación. Y a veces, por más que el paciente esté muy bien controlado, igual puede aparecer de forma leve. Entonces, para tratar el dolor neuropático, pues tenemos todos estos medicamentos que probablemente ustedes también lo van a revisar en neurología, ¿no? Pero principalmente usamos pregabalina y gabapentina.
En el caso de la neuropatía autonómica cardíaca, en la cual les mencionaba, pues que puede haber taquicardias o bradicardias o hipotensión. Entonces, lo más importante es un control glicémico estricto y también el ejercicio físico. Actualmente no existen fármacos que estén indicados específicamente para esta patología, pero en algo pueden ayudar lo que son los YECAS, los que son los ARA2, ¿no? Porque pueden mejorar en algo también las pruebas funcionales. Y bien, la bibliografía que hemos usado para esta revisión, pues es nuevamente revisen lo que es el Greenspan, la bibliografía del libro que les he recomendado, y también ese artículo que es el número 3, que también está muy específico con todo lo que les he mencionado. Las guías CADIGO, que les he puesto acá, son las guías que utilizan principalmente los nefrólogos para dar todos sus tratamientos, ver las nuevas novedades, los nuevos tratamientos que se están dando. Y para lo que es enfermedad renal crónica, pues la del 2022 es la última. Ok. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta o duda de lo que hemos visto.